Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 2 de mayo. Vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 12, versículos 12 al 20 con el título La necedad de Roboam y las consecuencias de su pecado. Hermanos, yo creo que todos nosotros sabemos que el pecado tiene sus consecuencias, pero muchas veces nosotros decidimos olvidarnos de esa verdad y pecamos pensando que nadie se dará cuenta, que esta vez no habrán consecuencias malas y destructivas si yo peco. Veremos en el pasaje de hoy que la necedad y el orgullo, la soberbia de Roboam lo llevan a pecar y él hace todo lo posible para tratar de restaurar su posición, para deshacer los efectos destructivos del pecado. Pero veremos que él no logra hacerlo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y cuando dice que Roboam castigará al pueblo con escorpiones, no está hablando de alacranes literalmente. Me parece que habían como unos látigos que se usaban para golpear a las personas y luego le ponían como púas metálicas para hacerles más daño, para arrancarles la piel. Entonces aquí Roboam les está diciendo: ¿ustedes creen que yo voy a alivianar la carga de ustedes? ¿Que yo voy a ser más suave? No, yo voy a ser aún más severo, más estricto. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y vemos un punto muy importante, hermanos. No oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Una pregunta, hermanos. ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. Ahora otra pregunta. ¿El hombre es responsable? Sí, el hombre también es responsable por sus acciones. Yo sé que a veces para nosotros se nos hace bastante difícil entender esta verdad, que Dios es soberano y que nosotros somos responsables por nuestras acciones. Pero eso es lo que veremos en el pasaje de hoy. Que sí, era el plan determinado de Dios que Roboam desobedeciera, que Roboam se llenara de soberbia, de orgullo, y que por su desobediencia que Dios le quitaría 10 tribus. Pero también vemos que Roboam es responsable por sus acciones. Dios nunca le obliga a Roboam a que peque. Roboam, él decide personalmente a endurecer su corazón e ir en contra del pueblo de Israel y del consejo de los ancianos. Y vemos, hermanos, que el pecado tiene sus consecuencias. Vemos en el versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Entonces, tal como Dios le había dicho a Jeroboam a través de Adonía, Dios le quitó 10 tribus de Roboam y luego
se entregaron estas tribus a Jeroboam. Y parece que Roboam no estaba contento. Roboam quería recuperar ese poder. Él solamente ejercía autoridad sobre Judá, una de las 12 tribus. Y por eso dice en el versículo 18, vemos cómo Roboam busca la manera ¿cómo decir que? Deshacer las consecuencias negativas de su propio pecado. Pero no se ve ningún arrepentimiento de su parte, ¿verdad? Oh, no, yo no quiero sufrir estas consecuencias. Yo haré todo lo posible para tratar de minimizar las consecuencias destructivas de mi pecado. Voy a tratar de recuperar el poder. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Pero lo apedreó todo Israel y murió. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos pecado y luego hemos tratado de vindicarnos o de recuperar lo perdido con nuestras propias fuerzas? Hermanos, tristemente eso no funciona. El pecado tiene sus consecuencias. Por ejemplo, si yo digo una palabra dura y severa, la palabra ya ha salido de mi boca. Yo no puedo retractar lo que yo he dicho. Me acuerdo una vez uno de los pastores de los jóvenes, de los niños de nuestra iglesia, predicó sobre la importancia de guardar la lengua, de callar y no decir palabras que hieren, palabras negativas. Y él trajo un tubo de pasta dental y le dijo a los niños, algún voluntario que pueda pasar al frente. Un niño dijo, yo. Pasó al frente y le dijo, el pastor Song fue, quiero que tú estripes, que tú saques, exprimas toda la pasta dental lo más rápido posible. Y lo hizo, y lo sacó como en 3 segundos. Le dijo, ¿fácil o difícil? El niño dijo, fácil. Le dijo, ahora yo quiero que tú vuelvas a meter esa pasta dental dentro del tubo. El niño se quedó mirando. ¿Cómo? ¿Está hablando en serio usted, pastor? Yo no puedo, no es posible. Le dijo el pastor Song, de la misma manera, las palabras que nosotros pronunciamos con nuestra boca, las palabras que salen de aquí, no las podemos borrar, no las podemos retractar. El pecado tiene sus consecuencias. Y vemos que Roboam intentó, de una forma inútil, recuperar su poder. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Roboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y vemos, hermanos, tristemente, cómo se divide el reino. Como 10 tribus ahora vienen a estar bajo el mando de Jeroboam y Roboam se queda solamente con una de las tribus de Israel. Ahora, hermanos, a pesar del pecado, de la necedad, del orgullo, la soberbia, la desobediencia de Roboam, vemos un destello de la gracia de Dios. A pesar de todo lo malo que hizo Roboam, Dios, aún en su gracia inmerecida, lo correcto hubiera sido quitarle absolutamente todo. Pero Dios en su gracia, por amor a David, para ser fiel a su pacto y para cumplir sus propósitos eternos, enviarnos al Mesías, Dios le permitió a Roboam que se quedara con la tribu de Judá. Y el pacto que Dios hizo con David, que nunca faltaría un descendiente de él que se sentara sobre el trono, sabemos, hermanos, que por su gracia inmerecida se cumplió en la persona de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Así que sí, el pecado tiene sus consecuencias destructivas. Pero lo que tenemos que aprender, hermanos, es que la gracia de Dios es aún más grande
y más poderosa que el pecado si confiamos en Cristo Jesús como nuestro Rey y Salvador. Solamente en Cristo podemos recibir más de lo que merecemos, mejor de lo que merecemos. Todos nosotros somos como Roboam, necios, orgullosos, no somos sabios, no tememos a Dios, no escuchamos los consejos de las personas sabias y pecamos y sufrimos las consecuencias. Pero Dios, hermanos, también es un Dios de gracia. Y si estamos en Cristo Jesús, Dios nos perdona, Dios nos restaura. Y quizá aunque tengamos que sufrir las consecuencias temporales o terrenales de nuestro pecado, sabemos que no sufriremos las consecuencias eternas en el infierno, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros confiamos plenamente en Él, nosotros somos reconciliados al Padre, perdonados nuestros pecados y no sufriremos la condenación eterna del infierno, todo por la gracia inmerecida de Dios. Si queremos para empezar el día, Dios, ayúdame a reconocer que mi pecado tiene consecuencias y que no sea solamente el temor a esas consecuencias negativas, aunque claro, Dios lo puede usar, pero que sea el amor hacia mi Rey y Salvador Jesucristo que me motiva, que me impulsa, que me empodera, que me fortalece para poder obedecerte de corazón. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.